Dios les bendiga, feliz martes, espero que todos estén bien y que tengan una semana de bendición. Mi nombre es Doril Esquilín, he estado cubriendo y dando un resumen sobre los primeros capítulos o los primeros libros de la Biblia. Ya les cubrí hasta Primera de Crónicas y en el día de hoy pues quiero comunicarles un poquito acerca de lo que he encontrado sobre el libro de Crónicas en cuanto a un resumen. Como siempre digo, yo pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal en Ocoee, mi pastor es Efraín Encarnación y nosotros estamos ahí los martes a las 7:30, de 7:30 a 9 y los domingos de 2 a 4. Yo quiero invitarles, si usted no tiene una congregación, una iglesia donde está, donde comparte y en algún momento quiere comunicarse con nosotros o compartir con nosotros una clase bíblica los martes, puede hacerlo. Nosotros tenemos clases de niños, tenemos clases de jóvenes, tenemos clases de adultos. Le invitamos para que esté con nosotros y comparta la palabra del Señor. Bien, he estado cubriendo ya sobre Primera y Segunda de Samuel, cuando fue llamado Samuel para ir y escoger al primer rey de Israel, que sabemos que fue Saúl. Luego pues vimos esa dinámica que hubo en la vida de Samuel y de Saúl, por lo cual Dios rechaza a Saúl como rey de Israel y ahora levanta a Samuel para que vaya y unja un nuevo rey. Y este nuevo rey pues se llamó David. Luego pues David se levantó, empezó a hacer cosas buenas para con el pueblo, los unió. Y dentro de todas estas cosas se fortaleció y se unió el pueblo de Israel. Ahora después vemos el libro de los reyes, Primera y Segunda de Reyes, cuando entonces vemos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Sabemos que el reino del norte es el reino de Israel, su capital era Samaria. Hubieron 10 tribus bajo Jeroboam. Y la historia pues no se la puedo contar toda, pero por lo menos le doy el resumen de eso. Luego tenemos el reino del sur, que fue encabezado por Roboam. Y habían dos tribus, la tribu de Judá, entre estas dos. Y todas estas tribus se dividieron a causa de la idolatría, a causa de la desobediencia, a causa de muchas cosas que Salomón como rey permitió y Dios le divide entonces el reino. Y ya cuando está el reino dividido, sabemos que en el 586 los babilonios atacaron al reino del sur, al reino de Judá, que su sede era Jerusalén, y los destruye o por lo menos los dispersa. El reino del norte, que era Israel, en el 722 a.C. los asirios lo atacaron y lo destruyeron. Y la historia entonces de Primera de Crónicas, después Esdras, Nehemías, cuando vayamos comunicándonos sobre los otros libros, pues ya se enfoca más en este remanente de la tribu de Judá o del reino del sur, que se mantuvo, aunque en cautividad por 70 años por los babilonios, mas sin embargo Dios siempre se mantuvo en contacto, trayéndole aún a los profetas que le profetizaron no solamente de la caída, sino de la restauración. Y ahora vemos un remanente fiel dentro de lo que fue Esdras y Nehemías cuando lo cubramos la próxima semana, pero ya de aquí desde Primera y Segunda de Crónicas, pues vemos cómo la gente está dentro de un cautiverio y qué Dios tiene que hacer o qué Dios hace para traer otra vez la mentalidad, por lo menos en cuanto a la parte espiritual del pueblo que había decaído a causa de que eran esclavos o estaban en cautiverio. Entonces, Primera de Crónicas, vemos que el libro tiene 29 capítulos y dentro de esos 29 capítulos se constituye o se considera que el escritor fue Esdras. Posiblemente Esdras fue el escritor porque cuando ya mismo le leen el capítulo, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y luego el capítulo 1 del libro de Esdras, tiene una información que da un poco a entender que estas dos historias pasaron más o menos en el mismo tiempo. También se cree que Esdras y Crónicas fueron libros continuos y ahí los vemos en esos dos capítulos cuando se los lea. Dice, el libro y sus temas son similares en contenido. El libro de Esdras y el libro de Primera de Crónicas son bastante similares, por eso se considera que Esdras fue quien lo escribió. Temas principales dentro del libro, primeramente está enfocado en las genealogías. Primero se establece las genealogías de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera, de Leví. Luego tenemos la adoración en el templo, cómo era, una vez más un resumen en cuanto a lo que se exigía para la adoración.
Vemos también el ministerio sacerdotal. Se encabeza bastante información o se expresa bastante información sobre lo que era el ministerio sacerdotal. Y luego vemos la obediencia a la ley. Algunas palabras claves dentro de Primera de Crónicas es la adoración, alabanza, oración y gloria. Y un versículo interesante y clave es Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29, dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. Quiere decir que desde ahí y muchas otras cosas que establece el libro de las Crónicas, pero es interesante cómo al ser Esdras el posible escritor de este libro y al ser Esdras un sacerdote, como entonces su función era traer al pueblo de Israel una vez más a lo que era la adoración a Dios. Luego vemos también el capítulo clave, que es el capítulo 17, y es en cuanto al pacto que hizo Dios con David. Sabemos y conocemos que David quería levantar un templo, quería levantarle templo a Jehová, casa a Jehová, pero a causa de todos los problemas que tuvo David, en especial el hecho de que él tenía mucha sangre, dice la palabra, en sus manos, porque él era guerrero, Dios le dice: ¿sabes qué? No a través de ti, mas sin embargo voy a darte la oportunidad que a través de tu hijo Salomón tú puedas ver o tú puedas verse cumplir ese deseo que tú tienes de levantar casa a Jehová, y fue a través de su hijo Salomón. El tema principal de Primera de Crónicas resume la historia hebrea desde Adán hasta Salomón. En Primera de Crónicas suplementa el libro de Segunda de Samuel. Y ahí habla sobre el reino de David, habla sobre la línea de David, habla de la línea real de David como rey, luego su significado espiritual, del reino espiritual, el reino físico, que fue el reino de David, y después el reino espiritual, que iba a ser en cuanto al Mesías que habría de venir a través del linaje de David, que lo vemos entonces en la genealogía en el capítulo 1 de Mateo. En este libro de Primera de Crónicas se denotan dos temas o dos puntos principales. El primero, la soberanía de Dios. Y lo segundo, la importancia de servir a Dios, como dice la palabra, dice, de manera aceptable, como era la ofrenda ante los ojos de Dios por medio del sacerdote. Y sabemos que una de las funciones del sacerdote y del sumo sacerdote, por lo menos del sumo sacerdote, era traer ofrenda una vez al año para Dios a favor de todas las tribus. Quiere decir que una vez al año él entraba, ofrendaba la ofrenda que era por todas las tribus para que Dios cubriera ese pecado. Y si era así y Dios aceptaba ese sacrificio, pues claro está, bajaba la presencia del Señor, consumía ese holocausto o ese sacrificio, era como ofrenda de olor grato ante Dios, y sabía el pueblo entonces y las tribus que Dios había cubierto su pecado. Luego entonces vemos y sabemos que Cristo vino a hacer eso mismo, lo único que en vez de cubrir el pecado, Cristo quita el pecado del mundo. Quiere decir que ya nosotros no debemos o no necesitamos traerle una ofrenda en cuanto a animal, un palomino, ni necesitamos traer una oveja, ni harina, ni nada por el estilo, porque ahora nosotros somos la ofrenda. Nosotros traemos la ofrenda, nuestra vida, nuestra decisión, nuestra adoración a Dios. Entonces Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos limpia, nos perdona y quita el pecado del hombre. Primera de Crónicas se divide en dos partes. El capítulo 1 al capítulo 9 son la genealogía o el linaje de David. Y luego del capítulo 10 al capítulo 29 expresa un poco lo que era la muerte de Saúl y luego entonces el reinado de David. Y el capítulo 22 al 29 particularmente son los preparativos para el templo. Ya se está estableciendo de que el templo se va a construir por medio de Salomón, y ahora pues necesitan unos
unas herramientas y se necesitan unas cosas para poder hacerlo, madera, se necesita, ¿verdad? Todo lo que usaron para poder construir este templo. Y dentro de estos capítulos pues expresa lo que necesitaban, porque Dios mismo le dio el plano de qué necesitaban y cómo iba a ser el templo. Algunas de las referencias del Nuevo Testamento que están en el libro de Crónicas o en la primera parte de Crónicas, por ejemplo, vemos la promesa de Dios de establecer el trono de David por siempre, y eso lo vemos en Primera de Crónicas 17:13, y también como referencia lo podemos ver en Lucas 1, verso 33. Lo segundo que podemos ver dentro de este libro que se asemeja o que se cumple en el Nuevo Testamento es la promesa de Dios a Salomón de un reino permanente. Y lo vemos en Primera de Crónicas 22:10, y luego entonces también lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, verso 8. Luego vemos también el punto número 3, pero la promesa que Dios nos dice que nunca nos va a dejar. Y está en Primera de Crónicas 28:20, y luego lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 5. Y que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y conocemos que así es, porque este nuestro lugar no es nuestro lugar. Nosotros estamos aquí prestados mientras Dios cumple en nosotros su propósito y a través de nosotros nos usa como creyentes, como iglesia, para alcanzar a otros por medio del testimonio y de la palabra que damos. Pero sabemos que nuestro hogar está en el más allá del sol, como dice el himno. Y algunos de los versos que podemos ver en cuanto a que no somos de aquí, somos peregrinos y extranjeros, lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 15. En Primera de Pedro 2, del 11 al 12. También podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, 17. Y en Hebreos 11, capítulo 3. Ustedes cuando tengan un minutito, solamente vayan hojeando estos versículos y vayan alineando una cosa con otra. También podemos ver el último punto, la muerte de David. Eso lo establece Primera de Crónicas 29, 28. Y luego vemos que en Hechos, capítulo 2, 29, en el capítulo 13, 36, también entonces da un poquito de información en cuanto a eso. Algunas de las lecciones en el libro de Primera de Crónicas, podemos ver que la victoria es segura cuando Dios está. Y sabemos que si Dios está de nuestro lado, pues ¿quién puede contra nosotros? Y lo importante de todo esto es no solamente uno decirlo, aún cantarlo, y muchas veces decirlo como el papagayo, como decimos, solamente repitiendo, sino que lo internalicemos, que nos demos cuenta que sí, que nosotros tenemos victoria en el Señor, vamos a ganar en ese sentido, porque siempre que tengamos a Dios de nuestro lado, nosotros en verdad no tenemos que pelear. La batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Y está en Primera de Crónicas, capítulo 5, del 18 al 22, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 8, 31, y también en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. También otra de las lecciones en Primera de Crónicas es que qué clase de soldados somos ante Dios y qué tipo de soldado Dios desea. Y hay tres cosas o tres puntos en Primera de Crónicas capítulo 12, y hay tres palabras interesantes y bien fuertes que nos confrontan. Una de las cosas es que Dios desea que nosotros seamos entendidos, y en el capítulo 12, verso 32, habla sobre eso. También, es más, voy a ir ahí un minutito, si me lo permiten, en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, verso 32, dice, de los hijos de... No sé si es ese, déjenme ver un minutito. Primera de Crónicas, si no quizás es segunda, déjenme ver si es segunda. No, primera. Sí, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Luego entonces en el verso 33 dice, de Zabulón 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra.
con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y luego en el verso 38 dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con un corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y las tres cosas, las tres clases de soldados que Dios desea es el soldado entendido, como vimos ahí, el soldado valiente y el soldado que sea leal y que esté unido con su equipo. Tres cosas que vimos dentro de las tribus de Israel cuando iban o querían luchar para poder poner a David como rey en ese tiempo, porque hubieron muchas contiendas, hubo muchos obstáculos. Mas sin embargo, ellos estaban comprometidos con su líder David en ayudarle a lograr su cometido, y ya sabíamos obviamente que Dios lo había puesto ahí. Estaban dispuestos a pelear, estaban dispuestos a guerrear por su líder. Y la tercera lección que podemos ver en Primera de Crónicas es que debemos recordar las maravillas que Dios ha hecho. Y en el capítulo 16 de Primera de Crónicas, verso 12, dice, si empezamos un poquito antes, en el verso 8, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Y por ahí sigue, porque es un salmo de acción de gracias de David. Es en el capítulo 16 de Primera de Crónicas. Les invito a que usted lo lea desde el verso 7 hasta el verso 36. Que termina diciendo, bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Por cierto, eso es un corito muy bonito. Dice, bendito sea Jehová Dios de Israel, bendito sea Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Y diga todo el pueblo, amén. Y diga todo el pueblo, amén. Y diga todo el pueblo, diga todo el pueblo, diga todo el pueblo, amén. Bello, precioso. Léalo y si aprende el corito ya debes. Bueno, una nota interesante para ir culminando ya en cuanto al libro de Crónicas. Dice, en la Biblia hebrea, el capítulo o el libro Primera de Crónicas 1 y Primera de Crónicas 2 se consideraban un solo libro, no dos. ¿Ok? So, en la Biblia o en el registro hebreo, en la Biblia hebrea, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas eran un mismo libro. Dice, al traducirse la escritura hebrea al griego, entonces lo separaron y lo dividieron entre dos tomos. Por eso ahora dice, o se establece que es Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Eso es un dato importante e interesante. ¿Y por qué lo es? Porque muchas veces si usted está leyendo en Primera de Crónicas, puede seguir directo sin tener que detenerse y mirar en la segunda parte de Crónicas, porque la información como que está aglomerada en uno. Y es por eso, porque de primera intención era un solo libro y luego entonces lo dividieron cuando se cambió o se tradujo de hebreo a griego y ahora se hicieron dos tomos. Ok, ahora hay otra nota, dice Primera de Crónicas está relacionada o tiene bastante información que se asemeja a Segunda de Samuel y hablan los dos sobre la historia de Israel. Ese es el resumen de Segunda de Samuel, igualmente de Primera de Crónicas.
Pero en Primera de Crónicas se enfoca más en la historia religiosa, en la parte sacerdotal. ¿Por qué? Porque una vez más, si le achacamos o si relacionamos el escritor Esdras a Primera de Crónicas, pues podemos entender que él en su función sacerdotal pues hablaba desde una perspectiva sacerdotal, religiosa, en cuanto a adoración, en cuanto a la ley, en cuanto a cómo servir a Dios, en cuanto a las palabras claves que les mencioné un tiempito antes, que era adoración, en cuanto a la alabanza, la oración, la gloria de Dios. Y tiene sentido que él, siendo sacerdote, pues que obviamente ese era su enfoque dentro de su escrito. Segunda de Samuel se enfoca entonces más en la historia política, ¿ok? Y la última nota es que Primera de Crónicas y Esdras, como le mencioné antes, tienen bastante similitud porque tienen el aspecto o presentan el aspecto religioso, el papel sacerdotal, y Esdras, al ser sacerdote, pues obviamente lo que presentaba en su escrito y de la manera que él escribió, pues era el área sacerdotal. Amén. Bueno, ahí se terminó el resumen de Primera de Crónicas. Quiero quizás entonces leerle el versículo que se asemeja o el versículo, los dos versículos que hacen entrada a lo que es Segunda de Crónicas y a lo que va a ser el libro de Esdras, que eso lo vamos a discutir la próxima semana si Dios lo permite. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 22 y 23, dice así, usted lo puede buscar y va a darse cuenta, dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Okay? Eso fue lo que permitió Ciro, rey de Persia. Ya él había tomado ventaja de los babilonios. Ahora él era el que estaba a cargo de esta gente que estaba en el cautiverio, que ya había estado 70 años en cautiverio. El pueblo de Judá, Dios le había dado a través de los profetas, le había dado la seguridad que al remanente firme, al que se mantuviera fiel, él les iba a traer una vez más a Judá, a Jerusalén, la sede religiosa o la sede de adoración que había instituido David en su tiempo. Y ahora pues entonces este rey, que se considera que no era un rey que amaba a Dios ni que servía a Dios, mas sin embargo dice que Dios despertó, Jehová despertó el espíritu de este hombre para que dijera: ¿sabe qué? Si usted le sirve a Jehová y usted es de Judá, yo le voy a dar el permiso para que usted se vaya. Váyase a su lugar, adore a su Dios y sea feliz. Y dentro de eso entonces empieza también lo que es el principio, o comienza el principio de Esdras en el capítulo 1, que es del verso 1 al 3, que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que fue aquel profeta que profetizó esta palabra, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y dice: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
y maravillosa historia, porque entonces ahora la semana que viene yo les voy a hablar sobre el resumen de Segunda de Crónicas y luego entramos en lo que fue la historia de Esdras y cómo Esdras, este sacerdote que después también entonces estuvo envuelto en lo que era la ley y presentarle la ley a esta generación que había salido ahora de un cautiverio de 70 años y necesitaba una vez más ver y sentir que Dios estaba con ellos y conocer la ley para internalizarla y que esa ley los llevara entonces a acercarse a Jehová. Vamos a ver a través de Segunda de Crónicas y del libro de Esdras cómo eso sucedió y luego sobre el libro de Nehemías. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias siempre por sintonizar, por estar por ahí conmigo. Vea los otros videos si no has visto los primeros resumen de todos los otros libros. Empecé desde Génesis, obviamente. Y síganme por ahí a través de las redes sociales. Saben que puede ir a través de Dory Lee Life Coach. Si tuviera el momento, abrí una página nueva, doryleelifecoach.com, y ahí estoy poniendo algunos blogs y voy a estar poniendo algunas cosas bíblicas también, etcétera, dentro de, ¿verdad?, la capacidad que tenga para poder ayudar y poder atraer la atención de la gente, primeramente para la educación y luego para que pueda entonces nutrirse espiritualmente y también emocionalmente con temas o con cosas del diario vivir que yo sé que ayudan al ser humano. Les bendigo en el nombre de Jesús, que tengan un feliz día. Ya saben, si no tienen un lugar donde ir los martes a las 7:30, de 7:30 a 9, los invito al 10564 Second Avenue en Ocoee, 16564 Second Avenue en Ocoee, martes de 7:30 a 9, nuestra clase bíblica. Le invitamos a todos, niños, caballeros, damas, jóvenes. Y también los domingos pues tenemos nuestro culto evangelístico a las 2 de la tarde. Yo sé que mi persona, nuestra congregación y mi pastor Efraín Encarnación va a estar más que feliz de estrecharle la mano, darle un abrazo y darle la bienvenida a nuestra casa. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Bye bye.